3 historias aterradoras basadas en hechos reales, teorías científicas y horror cósmico. La histeria en masa o la locura colectiva es uno de los fenómenos más extraños registrados en la historia, algunas veces provocados por factores patógenos o químicos que alteran la mente de las personas y les hacen ver ilusiones y cosas que no hay. Pero otras veces, el cerebro les juega una broma muy pesada y el factor psicológico de algo que no es real empieza a propagarse como un incendio, como si la locura de uno contagiara a todos. Estamos hablando de familias, comunidades y hasta ciudades enteras. Personas de todas las esferas sociales y culturales quienes parecen haber enloquecido de la nada y comportarse de formas erráticas al punto de provocar caos, muertes y masacres, aparentemente sin razón alguna. En la historia podemos encontrar varios de estos ejemplos, pero probablemente uno de los mejores documentados es el de la epidemia del baile de 1518, un caso curioso que ocurrió en Estrasburgo, donde de la nada y en medio de la plaza, una mujer empezó a bailar descontroladamente sin poder parar. Lo que empezó como una tontería o algo llamativo, sin querer, empezó a volverse más extraño, cuando empezaron a llegar grupos de personas a bailar a su alrededor. Después de varias horas de lo ocurrido, las personas seguían llegando. Algunas lloraban y gritaban que estaban tratando de parar, pero que sus cuerpos no les respondían, como si no pudieran controlarlo. Enseguida, los reportes en toda la ciudad estallaron. La gente en sus casas empezaron a sufrir del mismo mal. Adultos, niños y ancianos. Todos bailaban sin poder parar de forma enloquecida. Lo horrible es que las llagas en los pies, el cansancio extremo e incluso paros cardíacos empezaron a consumir a cada una de las personas. Tanto los médicos, autoridades y sacerdotes estaban aterrados sin saber qué hacer. No se tiene un número exacto de infectados, pero en la bitácora, ahora en el noroeste de Francia, se registraron más de 400 casos en toda la ciudad. Una anotación aterradora fue la de un sacerdote que llegó a registrar el caso de una mujer quien tenía las piernas completamente destrozadas y sin poder moverlas, y se encontraba tirada en el suelo llorando y gritando de angustia, mientras sus brazos se seguían moviendo como si su cuerpo siguiera bailando sin poder detenerse. Hasta el día de hoy, no se sabe a ciencia cierta qué demonios sucedió ahí. ¿Intoxicación alimentaria? ¿Creencias demoníacas? ¿O algo más? Sin duda, la historia guarda varios sucesos aterradores, pero muy interesantes. En 1859, el astrónomo Richard Carrington detectaría unos días antes del suceso una brutal tormenta solar que golpearía el planeta Tierra de una forma inusualmente peligrosa, y que incluso quedaría registrada como el evento Carrington, la tormenta solar más potente en la historia. En ese entonces, la mayoría desconocía los fenómenos que estaban por ocurrir, y jamás pensaron que un fenómeno que ocurría a millones de kilómetros tuviera efectos secundarios tan alarmantes como los que ocurrieron. Como muchas veces en la historia de la humanidad, nadie prestó atención a los avisos, y nunca estamos preparados para estos sucesos. Los primeros indicios de anomalías fueron las auroras boreales que empezaron a ocurrir en todos lados del planeta, incluso en lugares en los que jamás había pasado algo así. Por supuesto, esto alarmó a todo el mundo. En esos días, las formas de comunicación eran muy rudimentarias y la mayoría de países tomaron medidas en sus zonas, pero el telegrama era la mejor herramienta, así que en cierta forma estaban bastante limitados. El 2 de septiembre, las auroras boreales se intensificaron a un punto que algunos lugares en los que debería ser de noche, la luz era tan potente que parecía que era de día. La gente estaba muy asustada. Pensaban que la noche se había acabado para siempre.
no lograban entender qué carajos estaba pasando. En las bitácoras de algunos barcos que se encontraban por las Bahamas, registraron extrañas formas de color naranja que se alzaban en los cielos. Algunos aseguraban que salían del mar y se elevaban hacia el horizonte. El Southern Cross, un barco que se encontraba navegando en las aguas de Chile, registró que el mar se reflejaba tan rojizo que parecían mares de sangre. Las llamadas a los bomberos inundaron todas las ciudades del mundo, ya que si mirabas en el horizonte parecía haber un gran incendio. Pero esto no era más que un fenómeno visual que simulaba llamas enormes, pero que era la luz rebotando a lo lejos. Decenas de ancianos aseguraban escuchar fuertes zumbidos que les provocaban un intenso dolor de cabeza. Pero tal vez el fenómeno más preocupante fue el de los telégrafos en todas partes del mundo. Estos equipos estaban siendo aniquilados, presentaban enormes cargas de calentamiento y en algunas oficinas ocasionó incendios terribles donde se perdieron vidas, y cuando los técnicos trataban de proteger los equipos, poderosas cargas eléctricas los golpeaban, haciendo imposible rescatar las principales herramientas de comunicación de la época. Básicamente, el mundo quedó incomunicado. En algunas otras zonas, las fallas no fueron tan dramáticas, pero tal vez las pérdidas fueron mucho peores, porque ciudades enteras sufrieron de pulsos electromagnéticos, quedando sin energía eléctrica por semanas. En su momento, todo esto ya se había teorizado, y gente como el mismo Richard Carrington ya habían sugerido que este tipo de fenómenos podían ocurrir. Por supuesto, fueron ridiculizados y amenazados por divulgar información alarmante. Sin embargo, después de lo ocurrido, las autoridades se dieron cuenta que todo era real, y este tipo de fenómenos ocasionaba pérdidas económicas inmensas. Hoy en día, los científicos y técnicos de todo el mundo teorizan que si una tormenta solar de aquella magnitud ocurriera hoy, podría ser el fin de una era tecnológica como la conocemos. Estamos hablando de que esto pasó en 1859. El mundo no era tan dependiente de los sistemas informáticos y eléctricos, pero algo como eso destruiría todos los sistemas de información, de comunicación, sistemas de defensa enteros, los países quedarían sin internet y celulares, una catástrofe para la que seguramente tampoco estamos listos. Este tipo de fenómenos nos recuerda que el universo puede aplastarnos en cualquier instante. La ciencia puede llegar a ser fascinante y al mismo tiempo puede ser aterradora. Y cada que parece responder una incógnita, 10 nuevas preguntas nacen al mismo tiempo. Y es que lo que sabemos del mundo, la naturaleza y las dimensiones es tan limitado que nos recuerda que no somos más que seres insignificantes en un cosmos vasto y desconocido. Y uno de estos campos fascinantes es el de la física, y específicamente el de las dimensiones y cómo afectan nuestra vida y la forma en la que vemos el mundo. Y a veces esas dimensiones definen nuestra existencia y cómo lo que vemos en realidad está sesgado. Y lo que es más aterrador, ni siquiera sabemos con qué convivimos. Si nos vamos a la explicación más básica posible, entenderemos que la primera dimensión la podemos explicar con una línea. Solo se puede ir adelante y hacia atrás. En una segunda dimensión, o una dimensión 2D, podríamos colocar, por ejemplo, un cuadrado. Ahora no solo tendremos hacia adelante y atrás, sino también izquierda y derecha. Luego tenemos nuestra dimensión, la tercera dimensión, aquel lugar que tiene las variables anteriores, pero además también tendremos profundidad. Esto se puede explicar mejor con un cubo, un elemento que existe en la tercera dimensión. El problema aquí empieza con que un ser de la segunda dimensión jamás podría entender lo que sucede en la tercera dimensión o una superior a ella. Carl Sagan fue uno de los mejores exponentes acerca de este tema. And so he descends
to actually enter Flatland. Now, a three-dimensional creature exists in Flatland only partially. Only a plane, a cross-section through him can be seen. Esta explicación es muy sencilla, pero a la vez muy relevante, porque nos hace ver que tal vez aquellas historias de fantasmas, ángeles y entidades que habitan por ahí en los rincones oscuros no están tan desquiciadas. So the square, as time goes on, sees a set of objects mysteriously appear from nowhere and inside a closed room and change their shape dramatically. His only conclusion could be that he's gone bonkers. Con esto, podemos resumir que si un cuadrado estuviera frente a un cubo, el cuadrado no vería un cubo como tal, solo vería una cara del cubo, o sea, otro cuadrado. Y esto se debe a que la capacidad del cuadrado está limitada por su dimensión. Y así como el cuadrado, nosotros jamás podríamos ver, entender o recrear un objeto de la cuarta dimensión o superiores. Tomando este fenómeno, podrían existir decenas o cientos de seres vivientes y entidades de todo tipo que coexisten en una dimensión superior a nuestro lado, y nosotros ni siquiera nos enteraríamos. Probablemente muchas de estas entidades han afectado tu ambiente o interactuado directamente contigo y ni siquiera lo supiste. Eso le daría sentido a todos esos fenómenos que ocurren a tu alrededor, pero jamás te has podido explicar. Cuando te pareció que algo se movía solo, aquella sombra extraña que apareció en una fotografía, esos sonidos inexplicables que parecen no venir de ninguna parte, o aquella silueta aterradora que te parece ver de reojo cuando te quedas solo en casa. Y recuerda, lo que ves es solo una parte de su verdadera forma, porque esa entidad que sí te puede observar a ti, tú no la puedes ver completa, y posiblemente tiene una forma mucho más aterradora. Esto fue Cthulhu TV. Eso fue todo por hoy, banda. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y dejar su comentario. Recuerda que el algoritmo de YouTube nos está jodiendo un poco, pero que no hemos parado con la producción de todos los videos. Toda la semana siempre subimos nuevo material. Lunes, top 5 de cine de terror. Jueves, videos de temática Lovecraftiana, y todos los sábados directos para platicar contigo. Todos los demás días subimos shorts con pequeñas cápsulas hablando de cine de terror o a veces de temas Lovecraftianos. Así que la producción de Cthulhu TV sigue sin parar todos los días. Sin más, soy Carmelo, hasta el siguiente video. ¡Bam!